Ahora, como venimos siguiendo en las reuniones de la tarde, vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a leer capítulo 1, versículo 4 al 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 al 8, y dice así en el nombre del Señor. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos entre Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, por este tiempo que usted nos da de poder meditar en su palabra, de poder hablar de ella, mi Dios amado. Ayúdanos que tu Santo Espíritu sea en nosotros, en nuestra memoria, en nuestro oído, en nuestro entendimiento, Padre Celestial, para que podamos ser edificados, mi Dios amado, y podamos ser bendecidos tanto individualmente como iglesia, como cuerpo tuyo, mi Dios amado, y como la novia que tú vienes a buscar. Padre Celestial, ayúdanos que tu palabra sea trabajando en nuestra vida a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Ya, como vimos el estudio pasado, en la reunión pasada, vimos que cuál fue la intención de Lucas de escribir esta carta. Ahora estamos viendo también, y vimos en grandes rasgos, la intencionalidad y el propósito de este libro de Hechos. El propósito, claro, el nombre lo dice, que habla sobre la historia de algunos apóstoles, no de todos, pero habla sobre la historia de algunos apóstoles. Pero aquí mayoritariamente lo que se está hablando es la acción visible de la iglesia en este mundo, y también la obra del Espíritu Santo con la iglesia, dentro de la iglesia, para la iglesia, como obra a través de algunos hombres, ¿ya? Hemos visto cómo en algunos pasajes aparece un apóstol, desaparece, vuelve otro, resalta en algunos pasajes, resalta la experiencia o la vivencia de un apóstol y otro, pero el que se permanece constante es el Espíritu Santo. Y aquí, cuando Lucas está escribiendo este pasaje, aquí hace una conexión como buen historiador. Lucas era un historiador, era alguien que documentaba bien los hechos, y ese era su propósito, de que lo que él decía sea concerniente a la realidad. ¿Para qué? Para que esto tenga credibilidad, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si nosotros oímos una historia de una persona y después al poco tiempo descubrimos que esa historia no es tan real, que inventó algunas cosas, como que queramos, ya. Después esa misma persona nos cuenta otra historia y después con el tiempo descubrimos que no fue tan real como él contó. Ya cuando venga una tercera vez a contarnos una historia, ya no le vamos a creer al tiro. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos antecedentes de que nos contó dos historias y esas dos historias no fueron verdad. Y si esa tercera historia que nos cuenta tampoco es verdad, nos descubrimos que tampoco es verdad, ya cuando venga la cuarta vez, ya no le vamos a escuchar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya es un mentiroso. Hay una historia antigua que se llama Pedro Urdemales. Tiene más cuentos que Pedro Urdemales. Este hombre contaba muchas historias, muchos cuentos. Entonces tenía muchas historias. Y también hay otra historia que se llama, otro cuento se llama Pedrito y el Lobo. El que se relata en resumidas cuentas que este niño salía por el pueblo a gritar para los que era un pueblo que criaba ovejas. Entonces salía gritando: viene el lobo, viene el lobo. Entonces los que cuidaban la oveja tenían que estar atentos porque el lobo se comía la oveja. Entonces salía y todo asustado, y de repente no venía nadie. El Pedrito se ponía a reír: ja, lo hice tonto, todo lo hice tonto.
Después nuevamente viene el lobo y no viene. Viene el lobo y no viene. Viene el lobo y no viene. Ya con tanto el cansancio, una vez realmente Pedro vio el lobo y salió a avisar que venía el lobo. Pero como fue tantas veces que avisó que venía el lobo y no venía, ninguno le creyó. Entonces, por ende, el lobo se comió toda la oveja. Entonces aquí la importancia de Lucas de registrar los hechos, como dice, él dice fehacientemente, es indubitablemente, o sea, que no hay espacio para duda, es que son esos ciertos, ciertísimos. Podemos tener la seguridad de lo que escribió aquí Lucas sí pasó. Aunque nos suene en historia, aunque nos suene en algo así como fantasioso, cada relato, cada pasaje, cada versículo que nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí pasó realmente. ¿Ya? Ahora, él dice en el versículo 1, en el primer tratado, ¿en cuál? El libro de Lucas. ¿Ya? Ahora aquí, como un buen escritor, Lucas termina, si podemos ir al libro de Lucas, al último capítulo de Lucas, está en el Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos, Lucas. Después más adelante, sigo buscando. No, más atrás. Ya, entonces si vamos al último capítulo 24 de Lucas, y si hacemos una resumida 24, o sea, hacemos un resumen de los títulos que pone ahí la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 24 empieza a hablar de la resurrección. Luego habla sobre lo que iban caminando a Emaús. Luego habla sobre Jesús se aparece a los discípulos. Y después de eso sale la ascensión de Jesús. Y ahí termina el relato y damos vuelta a la hoja y empieza el Evangelio de Juan. Pero si nosotros vamos al capítulo 24, versículo 49, dice lo siguiente: he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y si vamos a Lucas, capítulo, o sea, a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, leemos, a donde estábamos recién, Pedro. Hechos, capítulo 1, versículo 4, leemos lo siguiente: y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén. Lo que termina Lucas en el Evangelio de Lucas, aquí lo ocupa como introducción. Hace el enlace y ahí hace la referencia al primer tratado. Hace un resumen y dice: la instrucción de permanecer en Jerusalén y la promesa del Espíritu Santo son el tema que de esta sección, y lo que vamos a ver más adelante, aparece como la conclusión del Evangelio de Lucas, pero aquí lo podemos ver como la introducción, el permanecer juntos y la promesa del Espíritu Santo. Entonces, lo que allí era conclusión, aquí es introducción, lo que allí sirvió para completar la narración, que sirve para marcar el tono de todo lo que sigue. Entonces ahí entrelaza perfectamente el Evangelio, el primer tratado, con este segundo tratado a Teófilo. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí que dice primeramente: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis. ¿Ya? Aquí la Reina Valera no hace una buena traducción, si hace el ejemplo de que estaban juntos, pero literalmente lo que quiere decir estaban juntos es compartiendo la sal. O sea, estaban comiendo. Compartían la sal, estaban comiendo. Ahora, ¿qué importancia tiene ese dato? Que cuando estaban juntos, cuando estaban ahí reunidos, Jesús estaba resucitado.
Entonces aquí está dando una prueba de la resurrección de Jesús, pero no que tan solo como algunos dicen que es una ilusión. Por ejemplo, cuando fallece alguien, un ser querido, uno lo echa de menos. Y muchas veces uno dice, creo que lo vi, creo que vi la figura. O cuando va caminando por ahí, mira, no, se parece, pero no era. ¿Cierto? Pero acá no. Acá está diciendo que no es una ilusión. Jesús resucitó y estaban juntos con sus discípulos comiendo. No que simplemente estaban juntos, sino que estaban comiendo, compartiendo, estaban experimentando una coinonía de estar juntos. Entonces, aquí aparte, como es el propósito de Lucas, entrega una prueba indubitable, como dice anteriormente, sobre la resurrección de Jesús. Que no es un mito, no es una fábula, no es una ilusión, no es una histeria colectiva que vivieron los discípulos, sino que fue un hecho real que Jesús resucitó. Ahora, el mismo versículo nos dice otra promesa que dice, sino que esperen la promesa del Padre. En Lucas también termina que dice que esperen la promesa del Padre. Entonces estos textos paralelos que nosotros podemos ver entre Jesús, Juan Bautista, Lucas, que hablan sobre el bautismo, cuál es la promesa que estaban esperando, el bautismo del Espíritu Santo, con poder y fuego. Una cosa es el bautismo en agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que alguien sabe qué es lo que es? ¿Por qué nosotros nos bautizamos en agua? ¿No? Nosotros nos bautizamos en agua como una declaración pública a los demás que yo soy cristiano y que de ahora en adelante mi vida y mi pensamiento se deben regir por el cristianismo, y ese cristianismo está basado en la Biblia y esa Biblia la entregó Dios. Por ende, si yo me bautizo en agua, quiere decir que yo voy a seguir los mandamientos y los preceptos de Dios. Pero el bautismo de agua ocurre después que el bautismo del Espíritu Santo. Porque lo que yo hago visiblemente para los demás, primero ocurre en mi interior. Si no hay una transformación en mi vida, si no hay una regeneración en mi vida de pensamiento, de actuar, lo que yo hago externamente es hipocresía. Porque realmente no lo creo. Yo puedo pararme aquí, no, hermano, yo soy pastor, le voy a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando ustedes se van, en mi casa, en mi trabajo, cuando ustedes no me ven, yo no vivo según lo que yo predico, eso es un hipócrita. Si yo digo, hermano, tienen que orar, tienen que esforzarse, tienen que leer la palabra, y ustedes van para la casa, sí, es verdad lo que dice el pastor, debemos orar cada vez más, y ustedes se esfuerzan, y yo estoy acá y no leo, no me pongo a hacer cualquier otra cosa, no oro. No sería correcto que yo le obligue a ustedes, cosa que yo no hago. Es hipócrita. Por ende, si yo me bautizo en agua y primero no hay una conversión por el Espíritu Santo en mi ser, una convicción, no una emoción, porque muchas veces alguien se bautiza por la emoción, que lloró, que sintió al Señor en un culto, que se emocionó harto, y el pastor hace la invitación al bautismo de las aguas, y van, y yo me bautizo, pero no hay un cambio interno, eso no sirve. Entonces, lo que estaban aquí esperando, la promesa del Padre, era que venía el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, en el versículo 6 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, y esta misma palabra fue la que Jesús habla. Esta misma palabra lo dice el apóstol Juan, o sea, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús a llegar, cuando se va a bautizar Jesús, vemos lo que habla el Juan el Bautista, y dice, pero vendrá uno que es mayor que yo y bautizará con fuego. Esa misma palabra dicha por el apóstol Juan, al principio del ministerio de Jesús, aparecen aquí ahora ese mismo, pero al final del ministerio de Jesús, de ese mismo ministerio, pero por la boca de Jesús. ¿Quiere decir eso? Que el inicio del ministerio y el final de Jesús, el propósito es que nosotros seamos revestidos por el Espíritu Santo, para que tengamos una mayor conversión y una mayor eficacia en cuanto a nuestra salvación. Entonces, ese es el propósito y la promesa. Ahora, aquí hay que ver algo. Dice,
sino que esperen la promesa del Padre. Jesús nace del Padre en un orden jerárquico salvífico, no de importancia, eso lo vimos anteriormente. Ninguno es mayor que el otro, ninguno es más importante. Dios Padre, no porque se diga Dios Padre primero, quiere decir que es mayor que el Hijo, sino que los tres son iguales. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo procede del Padre, pero no que Él procede de crearlo o de Él mandarlo porque Él es el jefe, sino que por un orden de la revelación en cuanto a la salvación, ¿ya? Entonces aquí hay que dejar claro eso, que no es que el Espíritu Santo es una fuerza activa en conjunto que une el poder, el Padre con el Hijo, con Jesús, y crean una fuerza, un mover tan fuerte, algo místico que nace el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. Siguiendo con el relato, dice versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta sobre la restauración de Israel, tenemos que ver primeramente que aquí no se nos dice que fueron los discípulos que preguntaron eso. No nos dice que fueron algunos de los 12 discípulos, sino que nos dice que los que estaban reunidos, que más adelante Lucas nos advierte que son 120 que estaban reunidos en el aposento alto, ellos, en ese entonces uno de ellos a lo mejor hizo la pregunta de que si va a restaurar en este tiempo. No podemos decir que fue uno de los discípulos porque la Escritura no nos dice eso, ¿ya? Ahora, uno puede decir, pero qué desubicado el preguntarle eso, ¿por qué nació esa pregunta? Ahora, si nosotros nos vamos al versículo 3 del capítulo 1, podemos ver que dice, a quien después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, ellos tuvieron un seminario intenso, esto fue intenso, como diría la Florencia, esto fue intenso, intenso sobre el reino de Dios por 40 días. Entonces el tema central ahí era el reino de Dios. Entonces, ya teniendo en mente que no fueron los apóstoles, pudo ser uno de estos 120, y dentro de esa multitud, como estuvieron 40 días escuchando sobre el reino de Dios, su implicancia, su injerencia, su alcance, su función, su misión, es un poco más comprensible de que uno de ellos preguntaran, ¿restaurarás el reino de Dios? ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban que en una parte material o terrenal, restaurar el reino de Dios en su contexto político y geográfico. Debemos entender también que esos hermanos de aquella época, el pueblo de Israel siempre vivió como sirviente, siempre vivió al servicio de otro, esclavo. Entonces, la promesa que Dios le había hecho anteriormente a sus padres, a los patriarcas, de darle una nación como nación sola, que se rigieran, que ya no dependieran de otro, aún estaba en los corazones de estos israelitas. Pero Jesús no corrige esa mentalidad materialista y política, sino que el texto nos dice otra cosa. Jesús corrige, sí, corrige a los discípulos, pero no por un tema político, no porque se equivocaron en el tema del reino. Incluso Jesús habla del reino a través de todos los evangelios, pero Jesús lo que más bien corrige son dos razones. Primero, porque quieren saber los tiempos y las sazones. Quieren saber los tiempos y las sazones, cuándo van a ocurrir. Y segundo, porque el reino de Dios no va a ser restaurado solamente para la nación de Israel, sino que va a incluir también a todos los hombres de la tierra, no solamente para el reino, no solamente para la nación de Israel. Entonces, en estos 40 días de seminario intensivo que Jesús le habló del reino de Dios, entonces aún entendían que este reino no se limitaba a Israel, sino que se limitaba a los samaritanos, a Samaria y hasta lo último de la tierra.
Como dijimos en la predicación anterior, lo que hace el Espíritu Santo es amplitud. Con Pedro, cuando Pedro va a ver a la casa de Cornelio, y le dice Pedro, ciertamente Dios no hace acepción de personas. Le amplió el espectro de quiénes son los que tienen que recibir el Evangelio. Y este reino de Dios también nos da y nos hace, y la corrección que le hace a sus discípulos no es que el reino está mal, es su enfoque. El enfoque no es solamente para Israel, sino que para toda la gente, para todos los gentiles, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Entonces, esa es la corrección. No es que estuvieran turbados, sino que simplemente aún no comprendían en la casi el enfoque, la misión de Jesús. Entonces, el reino de Dios es el centro del mensaje del Evangelio de Jesús. Y ha de ser también el mensaje de los apóstoles que nos presentan aquí en Hechos. ¿Ya? Ese reino, en la visión bíblica, no es un lugar puramente espiritual donde van a vivir las almas de los que mueren. Como nosotros tenemos entendido, ese reino no solamente va a ser algo mental de los que van a descansar, sino que también tenían una cierta razón estos discípulos que hicieron la pregunta. Este reino no es solamente espiritual, es un reino físico que nosotros vamos a vivir, vamos a experimentar un reino físico aquí en la tierra junto con Jesús. Porque la creación de Dios abarca y la voluntad de Dios consume no tan solo lo espiritual, sino que consume la creación física, espiritual y mental de su creación. Y todo eso, tanto física, mental y espiritual, Dios lo va a abarcar y lo va a regenerar. Entonces, en cierto aspecto, lo que ellos tenían como algo político, en cierta medida estaban bien. Pero lo que estaban mal eran los temas del alcance, no solamente para la nación de Israel, sino que Dios en un futuro próximo va a restaurar el reino de Dios, pero para toda la humanidad, no solamente para Israel. Y no nos conoce a nosotros saber los tiempos. Entonces, la venida del reino tendrá lugar en el tiempo y en la sazón, como le responde Jesús a estos discípulos, le dice, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso le pertenece a Dios. Eso le refiere a Dios. A nosotros no nos incumbe. ¿Ya? Ahora, por otra parte, la idea de que ese reino sería para Israel y únicamente para Israel se niega en estos versículos. Entonces aquí el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo que obra el Espíritu Santo es mucho mayor que nosotros podamos pensar. Es mucho más extensa la obra del Espíritu Santo. Ya lo está hablando aquí y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante en el libro de los Hechos. Lo vemos aquí como lo expresa Jesús, lo vemos con Pedro cuando va a la casa de Cornelio, lo vemos que Pablo, también Dios llama a Pablo, ¿para qué? Para que le predique a los gentiles. Entonces, como siempre se ha tratado, la historia es progresiva. Como hemos visto, como hemos visto con la hermana Yanna en los estudios, empieza un inicio y hay un pecado, pero ese pecado siempre va en aumento, va creciendo. Nunca se queda estático o lineal. Ese pecado siempre va a crecer. Siempre el pecado se va a aumentar. Y aquí igualmente, en la historia narrativa de la salvación, se dice que la salvación, la revelación es progresiva, o sea que va en aumento. Y aquí también Jesús le habla a los 120. Le habla a los 120 que estaban reunidos de que el Evangelio no es solamente, el reino de Dios no es solamente para Israel, sino que para todo el mundo. Después abre eso con Pedro y Cornelio, y después lo abre aún más con Pablo, ya designado literalmente para los gentiles. Y ahí el reino de Dios se va abriendo. Entonces, en todo el resto de este libro, esa va a ser la narración, esa va a ser la atenuante de qué, de que nosotros seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la misión de la iglesia. Y esa es la obra, por la obra del Espíritu Santo, que el alcance del reino de Dios es mucho mayor.
Y por eso es nuestro afán de lo que hemos conocido el Evangelio. Y por eso es nuestro afán de predicar. Y por eso a lo mejor cuando yo era hijo de sigo siendo hijo de mi padre, pero cuando yo iba con mi papá me obligaban a la iglesia y no entendían de por qué iban a la iglesia o por qué hacían esto. Ahora que Cristo llegó a mi encuentro y me salvó, me redimió, ahora entiendo por qué lo hacían. Y a lo mejor ustedes como hijas no entienden por qué estamos haciendo esto, pero llegará el día de que Dios también salga a su encuentro, lo salve, lo redime y van a entender. Y van a ver la urgencia de predicar el Evangelio, de por qué nosotros vamos a predicar, de por qué nosotros hablamos de Cristo. El alcance. Ahora, es por esto que ser testigo de Jesús es también ser testigo del reino, porque Jesús es el reino. Y el reino es de Jesús, ¿ya? La promesa del reino, sino el hecho de que Jesús es el reino, queda inaugurado ahora. No es algo que nosotros vamos a ver en un futuro. Esto era la concepción que tenían los israelitas, que esperaban en un futuro el reino de Dios. Pero sin darse cuenta de que el reino de Dios se había acercado. Por eso Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Porque Jesús es el reino. Entonces, si estando Jesús aquí en la tierra, el reino de Dios ya ha sido inaugurado, ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos, somos parte y somos merecedores por misericordia de Dios del reino de Dios. Y aquí se nos invita o se nos hace una obligación muy importante de ser testigos. Ser testigo no es ser testigo de una idea. No es ser testigo de una filosofía. Ser testigo es un hecho, un acontecimiento de la obra y las palabras de una persona. Yo no puedo ser testigo de lo que dijo Albert Einstein, porque yo no lo escuché de sus labios. Yo no soy testigo de sus obras, porque yo no estuve con él. Yo puedo hacer referencia a, pero decir yo soy testigo porque yo lo escuché. No, como dicen los apóstoles, lo que predicamos, lo que hemos visto estos, hablamos, porque lo que hemos oído, testificamos. Pero no oído así como de que alguien le contó, de que alguien le dijo, como no, que mira, lo que pasa es que una prima de una amiga de la tía de mi hermana del vecino le contó a la amiga de su prima que va en tu colegio, que es amiga de la tía del colegio del jardín, que le contó a tu compañera que te dijo. No, decir, no, yo lo escuché. No, acá cuando dicen lo que nosotros hemos oído, o sea, de labios directos, de lo que ellos fueron primera fuente, primeros observadores. Entonces, testigo no es ser testigo de una idea o de una filosofía, es ser testigo de un hecho, un acontecimiento, de la obra y las palabras de una persona. Y ahora vamos a la aplicación del mensaje, que es el reino de Dios y nuestra realidad. Ya sentamos base que tanto la misión y el objetivo de Jesús y de Lucas, que grafica, habla sobre el reino de Dios y la importancia que éste tiene. Y vamos a ver cómo esto se desarrolla a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, la importancia y el reino de Dios. Y ahora, teniendo esto en mente, teniendo el tema del reino de Dios, que aparece repetidamente, los hechos del Espíritu, o los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos de los apóstoles, que también podemos llamarlo hechos del Espíritu, que tiene un lugar dentro del reino de Dios y hacia el reino de Dios. Nosotros somos llamados al reino de Dios, a pertenecer al reino de Dios, que Jesús y Dios es nuestro Rey, que Él es nuestro Rey soberano, lo hemos cantado. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, ¿cierto? Pero no solamente eso para disfrutar este reino y ser doncellas o ser caballeros o tener un cargo dentro del reino, sino que nos invita a trabajar hacia el reino, a trabajar por el reino y hacia el reino. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 43, que alguien lo puede buscar, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 43, leemos lo siguiente. Pero él les dijo, es necesario que también
a otras ciudades, anuncia el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Porque es necesario que a otras ciudades también anuncie el reino de Dios. Y él anuncia el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias del reino de Dios. O sea, sus milagros, los milagros que hizo Jesús son del reino, son señales del reino de Dios. Las parábolas que hizo Jesús son señales del reino de Dios. La promesa que hizo Jesús, la descripción de la vida entre las parábolas es la vida del reino de Dios. Y la propia vida y muerte de Jesús es la inauguración del reino de Dios aquí en nosotros. Ahora, este reino igual es un poco extraño, es un poco bizarro. ¿Por qué razón? Porque si leemos las parábolas, dice, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza es la más pequeña entre las semillas. O también dice que es como una levadura, el reino de Dios. O que es un reino el que se establece un orden distinto del que existe a que nosotros tenemos como el reino. ¿Por qué razón? Dice, los postreros que serán primeros y los primeros serán postreros. Y en nuestra escalafón quiere decir el primero es primero y el último es último. Pero el reino de Dios, ¿qué quiere decir? Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Es raro este reino, pone todo al revés. Pero también es un reino en que los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos, los que pasan penumbra, los que se llaman pobres en espíritu, son bienaventurados. Mientras que lo contrario, es decir, que los que viven bien, que son respetados, le dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Es su reino muy extraño, muy distinto. Ahora, los primeros pasajes, de hecho, nos advierten a lo menos dos tentaciones. En los primeros pasajes de Hechos de los Apóstoles nos advierten dos tentaciones. Primero, se asemeja a de aquellos discípulos que le preguntaron a Jesús si va a restaurar el reino de Dios en este tiempo. ¿Cuál es la tentación? Recordemos, el pueblo de Israel llevaba años de opresión. El pueblo romano lo imponían a ellos, le imponían sanciones, impuestos y lo agobiaban con los impuestos. Anteriormente, si viajamos al pasado, en el tiempo de Moisés, al pueblo, a la nación de Israel se lo oprimía que trabajaran para ellos, construyéndole sus palacios y sus monumentos. Entonces ellos en su afán de ser libres, soñaban con el día en que el reino fuera restaurado. Soñaban con que un día fueran libres y pudieran trabajar para sí mismos y no para otros. Luego, de esto nada tiene que extrañar que los discípulos hicieran la pregunta a Jesús, ¿cuándo va a restaurar el reino de Dios? Lo que sí es notable, lo que Jesús le responde. Jesús le responde ampliando su concepto de reino. Ellos le preguntan por la restauración del reino de Israel. Él les contesta hablando sobre una misión hasta lo último de la tierra. Eso es extraño. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos? Y él le responde, ustedes van a ser testigos. En Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es la tentación para nosotros? ¿Cuál es el error que muchas veces nosotros también caemos y muchas veces caemos en este mismo error? Y sin darnos cuenta hacemos alusión a esto. ¿Cuántas veces nosotros, pasando por aflicción, pasando por problemas, pasando por dificultades, decimos, Señor, por favor, que venga tu reino? Que se acabe esto luego, por favor. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero trabajar, ya no quiero ir al colegio, ya no quiero tener esta enfermedad, ya no quiero ser más pobre, ya no quiero ir a trabajar para poder vivir para que no me alcance, ya no quiero seguir sufriendo con esta enfermedad. Señor, venga tu reino. Pero ¿cuál es el pecado aquí? Que nosotros ocupamos el reino de Dios
para escaparnos de nuestra aflicción. Y no la anhelamos realmente para vivir con Él en su reino. Simplemente lo ocupamos como una salida de escape. Anhelamos el reino de Dios como una salida de escape. Muchas veces vemos la noticia y que todo el mundo está malo, va de mal en peor y decimos, Señor, que venga tu reino. Pero lo decimos para escapar de este mundo, no para como un anhelo, como un deseo, una pasión ardiente de estar en el reino de Dios. Y eso lo responde Jesús. Le dice, mira, de que yo voy a ir. De que vuelvo. Y a ti no te importa y no te incumbe en qué momento, en qué circunstancia yo voy a volver. Eso le corresponde a Dios. Lo que a ti te debe preocupar y lo que a ti te debe importar y urgir es que tú eres mi testigo aquí en la tierra. Y eso es lo sorprendente, lo lleva a nosotros, nos lleva un poco a terreno y a pensar nuevamente cómo estamos mirando a Jesús, cómo estamos deseando a Dios. Entonces el texto bíblico no nos da a entender, no nos deja espacio a tiempo para poder calcular o especular sobre las sazones y los tiempos de Jesús, sino que eso no es el poder del Espíritu Santo. Esa no es la visión del Espíritu. Algunos se obsesionan con decir tal fecha, viene el Señor, se regresa, y el Espíritu me ha revelado. Esa no es la misión del Espíritu. El Espíritu Santo no va a revelar algo que solamente le compete a Dios. Jesús le dijo que solamente en Dios está escondido los tiempos de su venida. Y el Espíritu Santo no es un poder de revelarnos a nosotros las sazones del tiempo. La función del Espíritu Santo es aquí en la tierra de darnos poder, de fortalecernos, de darnos poder, como dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que consiste no solamente en la habilidad de testificar, de contarle a otro sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino que alcanza todo ámbito de nuestra vida. Ese poder que nos fortalece, el poder del Espíritu Santo por el cual tenemos fe nosotros ahora. Por el poder del Espíritu nosotros podemos vivir en esperanza, aún en situaciones difíciles. Es el Espíritu Santo que nos da esa fortaleza de vivir en esperanza, aún en momentos difíciles. Por el poder del Espíritu Santo sabemos que somos personas dignas, aunque el mundo nos aplaste y nos pisotee. Aunque en nuestra escalafón en este rango social que tienen los sistemas, los gobiernos, muchos del pueblo de Dios están en los tratos bajos y pobres, y muchas veces se dice que los que son evangélicos son porque han salido de la droga, han salido de la delincuencia, han tocado fondo y recién ahí del fondo se vuelven cristianos o están en la cárcel. Aunque tengamos esa estigmativa, el Espíritu Santo nos da poder sobre eso. Mas ese poder no ha sido dado solamente para que nos gocemos en nuestra propia vida, sino también para que seamos testigos de Jesús y el reino. Amén. Acá. Amén. Estamos. Ahora, en un sentido exacto de la palabra testigo, hay varias clases de verdades. Por ejemplo, una verdad matemática es que 2 más 2 es... Y eso es una verdad, ¿cierto? Ya. Pero ahí no puede decir, no puede decir, voy a llamar a un testigo para que me diga que 2 más 2 es 4. No, ahí necesitamos un maestro que diga eso es una verdad. 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero cuando vamos a un juicio, cuando vamos a algo legal, ¿a quién se llama? No se llama el maestro para decir 2 más 2 es 4, se llama testigos. Se llama personas que vieron un hecho, se vieron lo que sucedió. Por ejemplo, cuando hay un accidente, no se llama a la persona que escuchó la noticia del accidente, se llama a la persona que vieron el accidente, ¿cierto? Es un testigo que vio los hechos. Ahora, nosotros ciertamente no somos testigos de la vida de Jesús. ¿Ya aquí estábamos? Ya. Sino que ciertamente nosotros no somos testigos de la vida de Jesús.
porque ninguno de nosotros vivió en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser testigos de Jesús si nosotros no vivimos los tiempos de Jesús? ¿Alguien puede decir? Por la Biblia. Ya, por la Biblia. ¿Por la oración? Sí y no. A ver, nosotros somos testigos de Jesús, aunque hubiésemos vivido hace mucho tiempo atrás. O sea, esto sucedió hace mucho tiempo atrás, pero por la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. Vuelvo a decir, o vuelvo a repetir, nosotros nos bautizamos primeramente en agua, o sea, nosotros nos bautizamos en agua, primeramente porque el Espíritu Santo cambió nuestra vida. Y según la convicción de que Dios me cambió y cambió mi mente, yo me bautizo. Si ustedes se quieren bautizar alguna vez, han dicho, oh, me gustaría bautizarme, pero no tienen la convicción internamente, mejor no lo hagan todavía. Háganlo más adelante. Por la convicción. Entonces, por esa convicción del Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros podemos ser testigos de Jesús, de proclamar. Ahora, como dije anteriormente, la proclamación del Evangelio no es porque yo voy a proclamar unas 4 doctrinas, 5 puntos, o estoy declarando y creo en las 5 solas, o creo en el tulip, o la declaración de Juan Arminio, o los 5 puntos del calvinismo, o los 200.000 puntos de no sé de quién, sino que nosotros no hablamos de una filosofía, sino que hablamos de un estilo de vida. Cuando nosotros salimos a predicar, salimos que Cristo vivió, murió y resucitó hace 2000 años, pero en la actualidad el mismo poder que cambió a los discípulos también cambió mi vida, cambió mi ser. Y si yo no tengo esa convicción de que Jesús cambió mi ser, ¿por qué yo voy a convencer a otro que Jesús cambia? Si yo aún no cambio mi forma de actuar, si aún sigo siendo gruñón, sigo siendo enojón, sigo siendo taimado, sigo siendo respondión, sigo siendo garabatero, sigo siendo mentiroso, sigo siendo atrevido, sigo siendo irresponsable con mi trabajo, irresponsable en el colegio, irresponsable en mis deberes, si le falto el respeto a mi padre, si le falto el respeto a los mayores, le falto el respeto a mi jefe, si sigo con esa actitud, ¿por qué tengo que decirle a otro que Dios cambia? Pero cuando lo que hemos visto, el trabajo de Dios en nosotros, salimos con autoridad a decir que Dios cambia y que sigue cambiando. Entonces, lo que hace el verdadero testigo es que conoce no solamente la vida, la verdad eterna, sino que la ha visto en su propia vida y en su historia. O cuando dice alguien, no, yo soy humilde. No, el que dice que es humilde ya deja de ser humilde. Los otros tienen que decir, mira, esa persona es humilde. Mira, esa persona es de verdad. Mira, el cambio que hizo el Señor en esa persona es verdad. Decir, no, que yo cambié. Yo me autoconvenzo que estoy cambiando, pero no es así. La vida y el testimonio tienen que hablar no solamente de la vida eterna o las verdades bíblicas o teológicas que nosotros podamos hablar, los 5 puntos, los 4 solas y todo el tema doctrinal que nosotros podamos hablar, sino que la vida, la obra del Espíritu Santo tiene que ser vida en nosotros. Y ese es el poder que Dios cambia. Y ese es el poder que Dios transforma. El testimonio cristiano siempre tiene en cuenta la situación en la que se encuentra. No es una serie de palabras que repetimos todo el tiempo o en toda circunstancia. No son repeticiones, sino el modo en que los cristianos de cada tiempo, en cada circunstancia, en cada momento, damos fe de lo que tuvo lugar en el primer siglo con la vida de Jesús y de lo que tiene lugar en nuestros siglos, en nuestra propia vida. Entonces cuando nosotros vivimos los cambios, sentimos el poder de Dios, el Espíritu Santo que nos alienta en cada momento, en cada circunstancia, y vemos la historia de antiguos cristianos en el año 1, en el año 100, en el año 1000, en el año 1500, y vemos que en medio de esas circunstancias, en esos mismos problemas, tuvieron fe, tuvieron confianza, y Dios los transformó, los cambió, y es igualmente en nuestras mismas circunstancias, en nuestro mismo tiempo, Dios sigue cambiando. Sigue transformando. Entonces la continuidad del poder del Espíritu Santo sigue actuando. Entonces nosotros debemos pasar de esa angustiante necesidad de escapar de nuestra realidad y nuestra responsabilidad, deseando el reino de Dios, a pasar a ser testigos, apasionados. Sea que se demore el Señor en 1 año, 50 años o en 1000 años más.
Eso no nos compete a nosotros. Lo que nos compete a nosotros es que tenemos que ser testigos de Dios. Debemos proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ese punto es lo que nos compete a nosotros. Y mientras nosotros esperemos angustiosamente al reino de Dios, cumplamos con nuestro deber como iglesia de anunciar a otro el reino de Dios, porque el Espíritu Santo nos dará poder. Él nos fortalece, Él nos alienta y Él nos sustenta. Amén. Esa sea la palabra de hoy, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Te invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios eterno, por tu palabra, Dios amado, en el cual nos permite entender, mi Dios amado, que no estamos solos en esta misión. Ayúdanos, mi Dios amado, Padre Celestial, a los que necesitan de ti, de tu cambio espiritual, mi Dios amado, que hace tu Espíritu. Cambio de mente, de vida, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Dios amado, a poder entender, Dios eterno, Padre Celestial, la necesidad que tenemos, Padre Celestial, de tu aliento. Que tu Santo Espíritu nos fuerza a nosotros a llevar a cabo nuestra misión. Muchas veces anhelamos tu reino, pero solamente como una puerta de escape a lo que estamos viviendo. No anhelamos, no deseamos el reino solamente para estar contigo y gozarnos contigo, sino que para escapar de este mundo y de nuestras responsabilidades y angustias, Padre Celestial. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, Padre Celestial, que mientras usted esté por regresar, que seamos testigos y testigos fieles de tu palabra, amén, de tu amor y de tu cambio. Ayúdanos a nosotros, Padre Celestial, y dale por misericordia que a aquellos que aún no reciben tu cambio, en la llenura de tu Santo Espíritu, mi Dios amado, lo puedan vivir, Padre Celestial, amén, y puedan buscar de ello. Padre Celestial, te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.